Como le hemos informado, la violencia continúa en varios estados del país en pleno proceso electoral de cara a los comicios de junio entrante. Los homicidios son la constante en Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, entre otras entidades. En este marco han sido asesinados 3 aspirantes a un cargo de elección popular: el regidor del PAN, Giovanni Lezama Barrera; Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, quien aspiraba a la alcaldía de Armería en Colima; y David Rey González, precandidato a la municipalidad de Suchiate, en Chiapas, por la coalición Fuerza y Corazón por México. Ya está en la línea telefónica para platicar con nosotros sobre este tema nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, periodista, analista político y especialista en temas de seguridad, así como columnista del periódico Excelsior. Querido Jorge, te deseo feliz año, me da gusto escucharte. ¿Cómo te va? Pascal, muy feliz año, un placer estar contigo, con todos los amigos del auditorio, un placer, muy feliz año. Y bueno, mira, lo que tú decías, en realidad son 4, 3 han sido asesinados en la última semana, un cuarto precandidato importante, Ricardo Taje, fue asesinado en los días navideños en Acapulco, era precandidato a la alcaldía de Cierto. Acapulco, un empresario importante, y bueno, esa es la situación que tenemos. Comienza el proceso y ya tenemos en unos pocos días 4 precandidatos asesinados. En el proceso Jorge, del 2021, recuerda, fueron como sí. 300 hechos relacionados con candidatos, precandidatos o dirigentes partidarios. Eso te iba a comentar, que recordamos el 2021, entre otras razones por eso, por la gran cantidad de ataques en contra de precandidatos, de candidatos y dirigentes políticos, causando el número de muertes que mencionas, y teniendo en cuenta que pues la violencia se ha exacerbado en muchos sentidos en el país, y también que este proceso electoral pues es más grande en el número de cargos a jugarse, pues no es un buen dato que tengamos ya esta cifra de aspirantes asesinados, Jorge. No, por supuesto, pero mira, hay quienes dicen, bueno, es que quizás estos hechos no están relacionados. Y es verdad, no hay ninguna prueba que esté directamente relacionados con electorales, pero es una demostración que escribíamos el día de hoy, es una demostración la forma en que la violencia y la inseguridad está permeando en el propio proceso electoral. ¿Por qué? Porque no hay forma de decir que tampoco es así. Entonces, eh, no hay una protección a candidatos, a precandidatos, no hay un esquema de seguridad en las zonas muy peligrosas. Hay zonas donde ya no es una novedad, donde no han podido entrar ni encuestadores, ni pueden entrar personal del Instituto Nacional Electoral. Entonces, Uh-huh. yo creo que en ese ámbito la violencia está contaminando todo el proceso. Eso es lo que estamos viendo. Yo no me imagino, Jorge, cómo se puede llevar a cabo una campaña electoral en un lugar como el municipio de Eliodoro Castillo, donde se están enfrentando la familia michoacana y los tlacos con drones, con armas de alto poder. ¿Cómo se hace campaña en un lugar así? No, mira, no es imposible hacer campaña, o la campaña la decidirán la familia michoacana o los tlacos, quién Uh-huh. quieren que sea el candidato, y no sería descabellado pensar que si el candidato no le gusta a uno de los dos grupos, tomaran alguna acción en su contra. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero si fuera solamente ahí en el Eliodoro Castillo, en otros lugares uno lo comprendería, pero son muchas zonas del país que están así. Son muchos Uh-huh. estados del país que están viviendo esa situación, y lo que es más grave, las autoridades desestiman lo que está ocurriendo, no solamente en esa zona de Guerrero, del Estado de México, de Morelos, eh, y sino también, por ejemplo, en Tabasco, donde se dice que son hechos propagandísticos, pero al mismo tiempo se envían miles de elementos de la Guardia Nacional, se corre al secretario de Seguridad, el gobernador dice que el Estado no va a ser rehén del crimen organizado, y después, Uh-huh. horas después, se dice simplemente que no pasó nada, ¿no?
Y recordando lo que ocurrió en 2021, no tengo el dato a la mano, pero la enorme mayoría de estos crímenes que comentas, pues ninguno tuvo sanción alguna, ninguna arrojó detenidos, procesados. Entonces ese es un combustible pues perfecto para que la violencia vuelva a presentarse en este proceso electoral. Sí, mira, puede ser que en algunos casos muy particulares se haya llegado a tener alguna sanción, haya habido algún responsable, pero en la enorme mayoría de los casos, como en la enorme mayoría de los casos, los asesinatos, hubo un poco más de 200 este fin de semana, no hay responsables. Entonces, el costo político es altísimo. Siempre puede haber violencia en un proceso electoral en un país como el nuestro. Eso no es ninguna novedad. Pero tiene que haber responsables, tiene que haber persecución de quienes hayan cometido mayores esos delitos. Y en estos casos quedan en la más absoluta impunidad. Es más, no sabemos cuál fue la razón del crimen. Entonces, en estos 4 casos no sabemos por qué fueron, ¿no? Si fueron por causas políticas, si fueron por causas personales, sentimentales, económicas, pero lo cierto es que quedan en la impunidad más absoluta. Jorge, quienes pues tenemos esta edad y este tiempo en el periodismo, nos podemos acordar de cómo se llevaban a cabo los procesos electorales en los años 80, finales de los 80, 90, en lugares como Guerrero y Michoacán, con gran cantidad de muertos. Habíamos superado esa etapa. Aquella violencia era distinta porque era una violencia eminentemente política, pero estamos regresando otra vez a elecciones marcadas por la violencia, como ocurría en aquellos tiempos. Sí, pero mira, incluso en aquellos tiempos, por ejemplo, la elección del 88, tú recuerdas el asesinato de Obando y Gil, los operadores políticos de lo que sería el Frente Democrático Nacional en aquella época, que fueron asesinados unos días antes de las elecciones. Fue un crimen político, evidentemente, y fue un asesinato en contra de 2 operadores importantes de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero estaban localizados y sabíamos más o menos por qué y cómo, aunque ese crimen quedó en la impunidad finalmente también. Pero ahora lo que tenemos es un número muy importante de casos, decíamos, más de 300 en el último proceso electoral, y no sabemos ni quién, ni cómo, ni incluso se distribuyen entre distintos partidos. Tampoco podemos decir que es solamente hacia un partido político, y eso es lo que le pone, lo que contamina tanto este proceso y lo hace todo mucho más sospechoso, porque las autoridades ni siquiera se comprometen en tratar de definir quién es, cuál es la causa de esos asesinatos. No lo hemos visto en estos 4 casos. No ha habido en ninguno de ellos ha habido siquiera una investigación que nos diga, no, señores, esto sí es por un hecho político, es por un cacique que se peleó la candidatura, es porque este señor tenía alguna relación con el crimen organizado. En ninguno de los casos hemos tenido esa respuesta. Bueno, pues sí queda ese dato de enorme preocupación. Querido Jorge, estoy seguro que tendremos que volver sobre el tema. Te agradezco mucho estos minutos. Mira, yo diría que ojalá pudiéramos platicar de muchas otras cosas, pero viendo el panorama general, desgraciadamente creo que vamos a tener que hablar y mucho de estos temas a lo largo de los próximos meses, ¿no? Un abrazo, Jorge, gracias. Un gran abrazo, feliz año, un abrazo a todos. Igualmente, Jorge Fernández Menéndez.